Bienvenidos de nuevo, amantes de lo inexplicable. Este es el segundo episodio de esta nueva etapa de Ecos del Miedo, donde leemos vuestras historias, las que llegan cada semana al buzón del programa, escritas por gente como tú, que alguna vez sintió que algo no estaba bien. Esta vez reunimos relatos sobre objetos malditos, cosas que no deberían conservarse, cosas que parecen inofensivas, hasta que uno las toca, porque el mal, a veces, no grita. A veces se guarda en una cajita, en un espejo, o en una simple pieza olvidada de otro tiempo. Vamos con la primera historia de esta noche. Nos la envía Sergio Ramos, que hasta donde sabemos no es el jugador de fútbol, desde Valencia, y su correo venía con una advertencia. No lo tiréis ni lo regaléis. Si lo encontráis, enterradlo. El reloj del sótano. Me llamo Sergio Ramos. Sí, como el futbolista. Y esta historia empezó hace 3 veranos, cuando mi abuelo murió. Heredé su casa en un pueblo pequeño del interior, de esas casas antiguas, llenas de muebles viejos, olor a madera y silencio acumulado. Pasé varios días ordenando y limpiando, hasta que encontré una trampilla bajo la alfombra del salón. Debajo había un sótano. Bajé con una linterna y el aire olía a polvo, humedad y algo más, algo metálico, rancio. Entre cajas y muebles rotos, vi un objeto sobre una mesa. Era un reloj de bolsillo, de plata oscura, con una cadena rota y un cristal opaco que no dejaba ver las agujas. Lo cogí. Estaba tibio, como si alguien lo acabara de dejar allí. Subí a la superficie con el reloj en el bolsillo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un tic-tac débil. Busqué por toda la habitación. Provenía del cajón donde había dejado el reloj. Lo abrí. El reloj estaba funcionando perfectamente. Marcaba las 11:47. A la mañana siguiente, todo seguía igual. Pero el reloj no se detenía. Lo abrí y vi algo grabado en la tapa interior. No detengas el tiempo que no es tuyo. Los días pasaban y cada noche, a la misma hora, las 11:47, el reloj sonaba más fuerte. El tic-tac retumbaba en la casa, como si los muros lo amplificaran, hasta que un día, mientras lo sostenía, las agujas se movieron solas, hacia atrás, rápido, como un carrete rebobinando, y entonces escuché la voz de mi abuelo. No era un recuerdo, era él, susurrando detrás de mí. No debiste abrirlo. Se me cayó el reloj. El cristal se rompió y el tic-tac se detuvo. Desde ese momento, los relojes de la casa empezaron a fallar. Todos, desincronizados. Las horas se repetían. A veces, el amanecer llegaba 2 veces, y cuando volví al sótano, el reloj no estaba. Un mes después, un anticuario del pueblo llamó a mi madre para decir que un hombre había dejado un reloj antiguo en su tienda. El mismo, con mi nombre grabado en la tapa. En fin, dicen que hay objetos que se alimentan del tiempo, que lo roban poco a poco, sin que lo notes. No lo hacen con violencia, solo esperan que los toques, que los mires, que los reconozcas como tuyos. Y entonces ya es tarde. Así que, si alguna vez encuentras algo antiguo que sigue latiendo cuando todo lo demás calla, no lo pongas en hora, no lo lleves contigo, porque quizá el tiempo que marque no sea el tuyo. Seguimos en Ecos del Miedo, programa 2, Objetos Malditos. La primera historia nos dejó con el eco de un tic-tac que no pertenecía a este mundo. La siguiente, sin embargo, se adentra en algo más íntimo, un objeto cotidiano, uno que todos tenemos en casa,
pero que, a veces, refleja más de lo que debería. Nos la envía Lucía Marqués, desde Sevilla. En su correo escribió: no sé si fue mi culpa o la suya, pero lo que vi dentro del espejo no era mi reflejo. Segunda historia. El espejo del desván. Soy Lucía Marqués y nunca he sido supersticiosa. De niña rompí espejos, pasé por debajo de escaleras, viví entre gatos negros y nada raro me pasó. Hasta que heredé la casa de mi tía abuela. Era una vivienda enorme, llena de habitaciones cerradas con llave. El desván estaba sellado con clavos viejos y cinta amarillenta. Una tarde decidí abrirlo. Dentro olía a encierro, a madera podrida, a ropa de otra época, y contra la pared, cubierto por una sábana, había un espejo enorme, con un marco de hierro ennegrecido y dibujos tallados que parecían letras, aunque no reconocí ninguna. Lo limpié, lo bajé al salón. No sé por qué. Quizá me gustó su forma antigua, o el detalle de una pequeña grieta en la esquina. Lo coloqué frente a la ventana, y durante horas no pude dejar de mirarlo. Había algo hipnótico en él, como si la luz se deformara dentro. Esa noche soñé que me miraba al espejo, y mi reflejo parpadeaba un segundo después. Al despertar, la sensación seguía ahí, como si algo dentro del cristal siguiera observando. Al día siguiente, mientras hablaba por teléfono, vi algo en el reflejo. Una sombra detrás de mí. Me giré. Nada. Pero en el espejo, la sombra seguía ahí, inmóvil, demasiado real. Pensé que era mi imaginación, hasta que empecé a notar que el espejo cambiaba. Algunas mañanas amanecía empañado, como si alguien hubiera respirado desde dentro. Una vez encontré escrita una palabra sobre el vaho: llévame. Llamé a un anticuario para tasarlo. Cuando llegó, apenas lo vio, palideció y dijo que no lo tocara. Ese espejo no refleja, me dijo. Recuerda. Intenté deshacerme de él. Lo llevé al contenedor. Lo dejé en la calle. Pero al volver a casa, el espejo estaba otra vez colgado en la pared. Mismo lugar, mismo ángulo. Aquella noche escuché golpes desde el salón. Cuando bajé, el espejo estaba agrietado por dentro, como si algo intentara salir. Y en la grieta, un ojo. Mi ojo. Pero no el mío de verdad. Uno que parpadeó, justo cuando yo no lo hice. Lo cubrí con una manta. Lo bajé al sótano y sellé la puerta. Me mudé meses después. Dejé la casa vacía, o eso creí. Hace poco el nuevo propietario me escribió un mensaje. ¿Sabe algo del espejo del desván? No para de empañarse todas las noches, con una palabra escrita: vuelve. Así termina la historia que nos relata Lucía. ¿Qué os parece? Los espejos guardan más de lo que devuelven. Dicen que son portales, pero a veces no llevan a otro mundo, sino al mismo, repetido, deformado, como una copia que intenta reemplazar al original. Quizás por eso, cuando te mires en uno, hazlo solo lo necesario. No te quedes observando demasiado, porque puede que llegue un momento en el que tu reflejo se canse de esperar. Ya hemos hablado de relojes que roban el tiempo y de espejos que recuerdan más de lo que reflejan. La historia que viene ahora es distinta, más sutil, más íntima. Un objeto que pasa de mano en mano, que parece inofensivo, casi banal, y sin embargo, carga con algo que no se puede ver pero sí se puede sentir. Nos la envía Mario Torres, desde Bilbao. Su mensaje era breve, pero inquietante. No sé si el anillo la eligió a ella o a mí. Solo sé que desde que lo tengo duermo con los ojos abiertos.
Tercera historia. El anillo del lago. Me llamo Mario Torres y nunca he creído en fantasmas, ni en objetos poseídos, ni en maldiciones. Hasta hace 6 meses. Era verano y fui con unos amigos a pasar el fin de semana a una casa rural cerca del embalse de Urrunaga. El agua estaba bajando mucho por la sequía y en una de las orillas encontramos algo brillante entre el barro. Era un anillo de oro pálido con una piedra negra en el centro. Tenía grabados muy pequeños, casi imperceptibles. Uno de mis amigos bromeó: seguro es de algún cadáver. Reímos, claro, pero yo me lo guardé. No sé por qué. Supongo que me gustó el peso. Esa noche soñé que caminaba por el fondo del lago y entre la oscuridad vi una mujer. Estaba de pie, vestida de blanco, con los ojos abiertos dentro del agua, y me miraba. Me señalaba con el dedo. Cuando me desperté, el anillo estaba en el suelo, junto a la cama, mojado. Intenté convencerme de que lo había dejado mal apoyado, pero no dormí tranquilo. Desde entonces, cada vez que me lo pongo, tengo la sensación de que algo me observa desde el reflejo del metal. A veces, cuando lo giro, la piedra cambia de color, como si respirara, o late. Una tarde lo dejé en el lavabo antes de ducharme. Cuando salí, había una huella de mano húmeda en el espejo, a mi altura, solo que los dedos eran demasiado largos, demasiado finos, y goteaban. Intenté tirar el anillo por el retrete, pero al día siguiente estaba de nuevo en la mesilla. Me asusté tanto que fui a un joyero del centro para que lo fundiera. Lo metió en el horno, lo dejó arder. Cuando abrió la tapa, el anillo seguía intacto, solo que la piedra ahora era roja. Esa noche soñé otra vez con la mujer del lago. Estaba más cerca. Podía verle la cara. Tenía el cuello torcido, como si lo hubieran roto, y me susurraba algo que no podía entender. Al despertar, el anillo estaba puesto en mi dedo. Desde entonces, no he podido quitármelo. He probado con jabón, con aceite, con alicates. Nada. A veces me despierto con el dedo entumecido y siento el latido de la piedra, como si fuera un corazón diminuto. El mes pasado volví al embalse. Pensé que si lo devolvía al lugar donde lo encontré, todo acabaría. Me metí en el agua hasta las rodillas y lo hundí con fuerza en el barro, pero al dar un paso atrás, sentí que alguien me tocaba el tobillo. Frío, húmedo, y una voz bajo el agua, clara, femenina, dijo: gracias por volver. Corrí hasta la orilla, empapado. Me miré la mano. El anillo había desaparecido. Por primera vez en meses, respiré tranquilo. 3 días después, recibí un paquete sin remitente. Dentro, un anillo idéntico. Solo que esta vez, en el interior del aro, había una inscripción: hasta que el agua me reclame. Así concluye esta historia, amigos del misterio. El agua no olvida. Todo lo que cae en ella queda suspendido, esperando. Y algunos objetos no son tesoros, son anclas, restos de tragedias que buscan seguir atadas a alguien, a quien sea. Así que, si alguna vez encuentras algo brillante en la orilla de un lago, no lo toques, no lo guardes, porque puede que no sea un hallazgo, sino una invitación. Seguimos en Ecos del Miedo, programa 2, Objetos Malditos. Ya hemos escuchado el reloj que robaba el tiempo, el espejo que recordaba y el anillo que nunca soltaba a quien lo llevaba. Pero la historia que llega ahora es distinta, más silenciosa, más íntima, más emocional,
porque el objeto maldito no siempre amenaza con gritos o apariciones. A veces se limita a susurrarte lo que no quieres volver a oír. Nos la envía Elena Prado, desde Asturias, y su correo venía con una sola frase al final. Aún la escucho cuando apago las luces. Cuarta historia. La muñeca de porcelana. Me llamo Elena Prado y crecí en una casa antigua, de esas con pasillos largos y suelos que crujen aunque nadie los pise. Cuando murió mi madre, heredé todo lo suyo: fotos, libros, ropa y una caja de madera con una muñeca dentro. Mi madre la llamaba María y siempre decía que había pertenecido a su abuela. Era una muñeca de porcelana, con el pelo rubio, un vestido azul, pálido, y unos ojos de cristal tan reales que parecía que te siguieran al moverte. De pequeña nunca me atreví a jugar con ella. Mi madre la tenía en una vitrina del salón y a veces juraría que su cabeza giraba apenas 1 centímetro, siempre en mi dirección. Cuando limpié la casa después del entierro, abrí la vitrina y la saqué. Tenía polvo en las pestañas y el vestido estaba amarillento. Pensé en tirarla, pero al hacerlo me vino un olor familiar. Perfume antiguo, el mismo que usaba mi madre. Así que la dejé en la cómoda del dormitorio. Esa noche soñé con ella. Estaba de pie, junto a la cama. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Solo el crujido de la porcelana cuando inclinaba la cabeza hacia mí. Desperté empapada en sudor. La muñeca seguía en su sitio, inmóvil, pero juraría que sus manos estaban en otra posición. Una apuntaba a la puerta, la otra hacia mí. Los días siguientes empecé a escuchar pasos en el pasillo, siempre a la misma hora, las 2:33 de la madrugada, pequeños, rítmicos, como los de un niño que arrastra los pies. A veces el ruido paraba justo frente a mi puerta, y entonces un golpe seco. 1, 2, 3 veces. Abría la puerta. Nada. Una noche cansada grité: «¡Déjalo ya!». Y el silencio fue tan profundo que pude escuchar cómo algo se quebraba dentro del dormitorio. Encendí la luz. La muñeca estaba en el suelo, con una grieta en el cuello, y en el cristal roto de uno de sus ojos, un reflejo, el de mi madre, de pie, detrás de mí. Me giré. No había nadie, solo el olor a su perfume, flotando en el aire. Intenté tirarla. La metí en una bolsa y la llevé al contenedor más lejano. Pero al volver a casa, estaba otra vez en la cómoda, y la grieta era más profunda, casi como una sonrisa. Desde entonces, cada noche oigo su voz, baja, cálida, la misma que me decía: «Duerme tranquila, cariño», pero ya no me da consuelo, porque no suena como mi madre, sino como algo que usa su voz. Hace unos días vino una vecina a visitarme. Mientras charlábamos me dijo: «Qué bonita la muñeca. Tiene una mirada muy viva». Yo no respondí. Solo pensé en cómo la había dejado ese día, de espaldas. ¿Qué os ha parecido esta historia, amigos? Dicen que las muñecas son réplicas del alma humana, que las más antiguas, las hechas a mano, conservan algo de quien las creó, pero también de quien las poseyó, de quien las miró durante años, de quien lloró cerca de ellas. A veces no son solo objetos, a veces son contenedores de afecto, de recuerdos o de presencias que no saben irse. Así que si alguna vez heredas algo que miraba mucho a tu madre o a tu abuela, piensa 2 veces antes de colocarlo en tu dormitorio. No siempre lo que guardan es cariño. Seguimos en Ecos del Miedo, con este programa 2, Objetos Malditos. Hasta ahora
hemos escuchado sobre relojes que manipulan el tiempo, espejos que recuerdan lo imposible, anillos que atan desde el fondo del agua y muñecas que guardan voces familiares. Pero la historia de ahora, la de ahora, se cuela en un terreno más peligroso, la mente. Porque hay objetos que no gritan, ni se mueven, ni te persiguen. Solo te hacen pensar cosas que no deberías pensar. Nos la envía Álvaro Cebrián, desde Burgos. Su correo empezaba con una advertencia que me heló la sangre. Leí algo que no estaba escrito por nadie, pero alguien o algo seguía escribiendo cuando yo miraba. Quinta historia. El cuaderno negro. Me llamo Álvaro Cebrián. Soy profesor de literatura en un instituto. Y todo empezó el año pasado, cuando los alumnos del turno de tarde hicieron limpieza en el almacén viejo del colegio. Entre montones de papeles, tizas y libros carcomidos, uno de ellos me trajo un objeto curioso. Un cuaderno de tapas negras, cubierto de polvo y con una etiqueta amarillenta que decía «Propiedad del Departamento de Lengua, 1974». Lo abrí. Estaba vacío, o al menos eso parecía. Pero cuando pasabas las páginas, si las mirabas a contraluz, se adivinaban líneas finas, trazos muy tenues, como si alguien hubiese escrito con tinta invisible. Lo guardé en mi mesa, pensando que sería una buena curiosidad para mis clases. Esa noche, al corregir exámenes, noté el cuaderno abierto. No recordaba haberlo dejado así. Y en la primera página había una frase escrita con letra irregular. «No es tuyo». Pensé que alguno de los chicos me gastaba una broma. Lo cerré y lo guardé bajo llave. Pero al día siguiente, en clase, cuando lo saqué para mostrarlo, la frase había cambiado. Ahora decía «Devuélvelo». Los alumnos se rieron, claro. Yo también, aunque con nervios. Lo dejé en el escritorio y al terminar el día volví a mirar. Había otra línea más, escrita con la misma caligrafía, torpe, temblorosa. Me duele. Esa noche no pude dormir. Cada vez que apagaba la luz, me parecía escuchar el ruido de un bolígrafo escribiendo sobre papel. Un roce lento, insistente. Cuando encendía la lámpara, el sonido paraba. A la mañana siguiente, el cuaderno estaba en el suelo, abierto en una página nueva. Había un texto entero, un monólogo. Hablaba de un profesor que corregía redacciones, de un hombre que se quedaba solo después de las clases, que se dormía sobre la mesa y soñaba con sus alumnos. Era mi vida, mis rutinas, mis pensamientos, palabra por palabra. Intenté romperlo, pero al desgarrar la página sentí una punzada en el pecho como si me arrancaran algo. La hoja sangró. Sí, sangró. Un hilo rojo se deslizó por el borde y cayó al suelo. Fui a buscar ayuda, al director, al cura del colegio, a cualquiera. Nadie me creyó. Un compañero, curioso, quiso leerlo. Cuando lo hizo, palideció y cerró el cuaderno de golpe. Me dijo, «Ahí dentro hay alguien». Esa noche decidí quemarlo. Lo dejé en el patio del instituto. Encendí una cerilla y lo arrojé al fuego. El humo olía a tinta vieja y a carne. Durante unos segundos creí oír gritos, pero el cuaderno no ardía del todo. Las llamas lo lamían, y en la tapa se formaban letras incandescentes. «Ahora eres tú». Desde entonces, mis manos están manchadas de tinta. No puedo lavarla. Y cada vez que escribo algo, una nota, un examen, una carta, las palabras cambian cuando no las miro. Dicen cosas que yo no he puesto. Cosas que solo podría saber alguien que me observa cuando duermo. Aquí termina el relato. Escribir siempre ha sido una forma de dejar huella, de inmortalizar pensamientos, de guardar un pedazo del alma
en papel. Pero ¿qué pasa si el papel responde? Si en lugar de reflejarte, te absorbe. Quizá por eso los antiguos temían a los textos sin autor, a los libros sin nombre, a los diarios encontrados por azar. Porque cuando un objeto escribe solo, no lo hace para contar una historia, lo hace para terminarla. Hasta ahora hemos tenido relojes, espejos, anillos, muñecas y un cuaderno que no necesitaba manos para escribir. Pero la historia de ahora toca algo todavía más perturbador: la memoria atrapada en una imagen, una fotografía, algo que, por definición, debería ser un instante muerto. Y sin embargo, sigue moviéndose cuando nadie la mira. Nos la envía Raúl Domènech, desde Zaragoza, y su mensaje comenzaba con una frase inquietante: no sé si lo que fotografié estaba allí, o si lo traje conmigo cuando revelé la imagen. Sexta historia: la fotografía de la ventana. Soy Raúl Domènech, fotógrafo aficionado. Me gusta capturar lugares abandonados, ruinas, estaciones olvidadas, casas en las que ya no vive nadie. Hace un año fui a documentar un antiguo sanatorio psiquiátrico a las afueras de Zaragoza. Un edificio que llevaba cerrado desde los años 60. Entré con una linterna y la cámara colgada al cuello. Todo estaba cubierto de polvo y óxido. El viento entraba por las ventanas rotas y hacía que las puertas se movieran con un crujido largo, casi como un suspiro. Hice muchas fotos de pasillos, camas oxidadas, viejos cuadros médicos, pero una en particular me llamó la atención: una ventana en el segundo piso, con una cortina medio arrancada que se movía sola. Solo aire, pensé. Disparé la cámara 3 veces. Cuando revelé las fotos en casa, las primeras 2 salieron normales. La tercera, no. En la tercera, detrás de la cortina, se distinguía una figura. Una mujer, alta, con una bata blanca, el pelo cubriéndole el rostro, y las manos pegadas al cristal, como si quisiera salir. Pensé que era un juego de sombras, un reflejo. Volví al sanatorio una semana después. Mismo sitio, misma hora, misma luz. La ventana seguía allí, pero el cristal estaba roto, y dentro, en la pared opuesta, había una palabra escrita con algo oscuro: mírame. Desde entonces, la foto empezó a cambiar. Lo juro. Al principio creí que era una distorsión del papel, humedad o mala revelación. Pero no, la figura se movía, cada día un poco más cerca del marco. Primero el rostro se hizo visible. Después, las manos desaparecieron del cristal. Y una noche, ya no había nadie en la ventana. Esa misma noche, desperté con el sonido del obturador de mi cámara. 1, 2, 3 disparos. La cámara estaba en el suelo, encendida. Y en la memoria, 3 nuevas fotos. Mi habitación. Yo, dormido. Y en la última, la mujer, de pie detrás de mí. Tiré la cámara. Destruí la foto. O eso creí, porque al día siguiente, la imagen apareció impresa sola en la impresora del estudio. Solo que ahora la ventana no era del sanatorio, era la de mi casa. Intenté irme, mudarme, olvidar, pero en cada sitio donde vivo, esa fotografía aparece. A veces doblada en el buzón, otras pegada al espejo del baño, y siempre con un detalle nuevo. Una cortina que se abre un poco más, una sombra que se estira y un reflejo en el cristal que no me pertenece. Hace 2 noches, al llegar del trabajo, la encontré sobre la mesa. La mujer estaba justo frente a la cámara y en la esquina inferior, escrito con tinta negra: gracias por abrirme la ventana. Fin.
Dicen que la fotografía roba el alma, pero no la de quien dispara, sino la de lo que se deja ver. Algunas imágenes no son capturas, son puertas. Cada vez que las miras, abres un poco más la rendija. Así que, si alguna vez encuentras una foto que parece cambiar, no la mires otra vez para comprobarlo. Porque la mirada es lo que la alimenta y puede que al otro lado del cristal alguien esté mirando también. Seguimos en Ecos del Miedo, programa 2. Objetos malditos. Llevamos ya 6 historias. Y si has aguantado hasta aquí, quizá empieces a sentirlo también. Esa sensación de que los objetos que nos rodean, tan familiares, tan inocentes, podrían esconder algo más. Y la historia de esta noche juega precisamente con eso, con algo que todos tenemos cerca, que usamos cada día, que nos acompaña incluso mientras dormimos. Una grabadora de voz. Nos la envía Clara Vendrell desde Tarragona. Y su correo comenzaba con una advertencia que sinceramente me ha hecho mirar mi propio micrófono antes de leerla. No escuches lo que grabas de noche. A veces no eres tú quien habla séptima historia. La grabación. Soy Clara Vendrell, periodista freelance. Trabajo en casa y para no perder ideas, suelo grabar notas de voz antes de dormir. Frases sueltas, titulares, pensamientos. Siempre me ha ayudado a dormir mejor, hasta que la grabadora empezó a contestarme. Todo comenzó una noche de agosto. Me desperté a las 3:12, con la sensación de que alguien había dicho mi nombre. La habitación estaba en silencio, solo el zumbido del ventilador. Decidí revisar la grabadora del móvil porque recordaba haber grabado algo antes de acostarme. La última nota duraba exactamente 13 minutos y 13 segundos. Demasiado larga. La reproduje. Los primeros segundos eran normales. Mi voz, somnolienta, hablando de un reportaje. Luego, nada, solo un silencio tenso. Pero en el minuto 3, una respiración, lenta, profunda, justo junto al micrófono. No era la mía. Escuché los 13 minutos completos. Hacia el final, una voz susurró: ya casi estoy dentro. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, revisé el archivo. No existía. El nombre del audio había cambiado a .13. Sin título, sin formato. No podía borrarlo. Intenté reiniciar el teléfono, pero cuando encendió, la grabadora se abrió sola. En la pantalla, un mensaje. Nueva nota creada. 3:12. Exactamente la misma hora de la noche anterior. Esa madrugada puse la grabadora sobre la mesa y la dejé encendida. No quería dormir. A las 3:12 se activó sola. Yo estaba despierta. No dije nada. No me moví. A los pocos segundos escuché mi voz desde el altavoz. Mi voz diciendo: no te muevas. La apagué de golpe. No recuerdo haber grabado eso. No recuerdo haber dicho nada. Pero lo que más me aterra es que la voz no sonaba exactamente como la mía. Era más profunda, más lenta, como si alguien la imitara. Desde entonces, cada noche aparece una nueva grabación. Duran siempre 13 minutos y 13 segundos. A veces solo hay respiraciones, otras, golpes, susurros, risas ahogadas. Una vez, escuché mi puerta abrirse y cerrarse, pero en la grabación no se oía el clic del pestillo. Anoche, por fin, decidí destruir el teléfono. Lo rompí con un martillo, lo tiré a la basura y esta mañana, cuando abrí el ordenador, había un nuevo archivo en el escritorio. 31 minutos de duración. Nombre: Clara Vendrell Final. .waf. No lo he escuchado. No pienso hacerlo.
pero el icono parpadea cada cierto tiempo, como si alguien, del otro lado, siguiera grabando. A veces me parece que oigo mi voz desde los altavoces, murmurando palabras que todavía no he dicho. Espeluznante historia, ¿no? Grabar la voz es atrapar un instante, un trozo de presencia. Pero hay cosas que no soportan quedar atrapadas. Hay sonidos que no quieren ser reproducidos, porque necesitan un cuerpo para seguir hablando. Así que, si alguna vez escuchas una grabación donde tú mismo hablas en otra voz, apágala. Apágala antes de que esa voz empiece a aprender a usar la tuya. Seguimos en Ecos del Miedo, programa 2, Objetos Malditos. Hemos escuchado historias que sinceramente nos han dejado helados, voces que no deberían existir, fotografías que cambian solas, relojes que marcan el fin antes que la hora. Pero la historia que viene ahora tiene algo diferente. Tal vez sea verdad, tal vez no. Incluso puede que haya una explicación lógica detrás de todo. Aún así, no deja de poner los pelos de punta. Nos la envía Eduardo Cabrera, desde Santander. En su correo, escribió: no creo en fantasmas, pero hay cosas que la razón no sabe explicar cuando la oscuridad se mete en un objeto. Octava historia. El cuadro del puerto. Soy Eduardo Cabrera, marinero jubilado. Tengo 68 años y he pasado casi toda mi vida en el mar. He visto tormentas que parecían vivas, luces que flotaban sobre el agua y nieblas que rugían como animales. Nunca me asustó nada, hasta que colgué ese maldito cuadro. Lo encontré en un mercadillo de antigüedades en Laredo. Una pintura al óleo del puerto, firmada por alguien que no conocía. Vidal A. Mostraba el muelle en una noche sin luna, con los barcos amarrados y las luces del faro reflejadas en el agua. Tenía algo hipnótico. Era casi como una ventana. Lo compré sin pensarlo, por 20 euros. La primera noche que lo colgué en el salón noté algo raro. El cuadro no estaba recto. Lo nivelé, me alejé y volvió a inclinarse ligeramente. Pensé que era el clavo. Al día siguiente lo ajusté mejor. Pero esa noche, cuando apagué la luz del salón, juraría que el brillo del faro seguía parpadeando. Me reí. Demasiadas copas, pensé. Pero empecé a dejar la luz encendida solo por curiosidad. Y entonces lo vi. Los barcos del fondo no estaban donde los recordaba. Uno de ellos había virado más hacia la izquierda, como si navegara. A la semana siguiente, ya era evidente. El mar del cuadro se agitaba, las olas cambiaban de forma, y sobre la barandilla del muelle apareció una silueta que antes no existía. Un hombre de espaldas, con un chubasquero oscuro, mirando al faro. Empecé a obsesionarme. Cada noche me quedaba sentado frente al cuadro, observando, y cada amanecer algo había cambiado. Una gaviota menos, una cuerda movida, la silueta un poco más cerca del primer plano. Una madrugada desperté con un sonido de goteo. Pensé que era una tubería, pero el suelo estaba mojado. Justo bajo el cuadro era agua salada. El olor a mar lo llenaba todo, y en la pintura el faro ya no brillaba. Solo quedaba oscuridad y el hombre de frente. Tenía una cara que me resultaba familiar, la mía. Lo quemé al amanecer. Pero antes de que ardiera del todo, juro que oí una voz salir del lienzo. El mar no se deja colgar. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo el muelle. Y el faro apagado. Y una figura que avanza desde el fondo, chapoteando,
como si buscara un lugar donde quedarse quieta y observar. Fin. Bueno, no sé qué pensar de esta historia. He visto cuadros que cambian con la humedad, pigmentos que se degradan, ilusiones ópticas provocadas por la luz. Todo eso podría explicar lo que cuenta Eduardo. ¿O no? Vosotros, los que estáis escuchando esto ahora mismo, ¿creéis que una pintura puede guardar algo más que color y pinceladas? ¿Creéis que si alguien pintó con suficiente miedo o dolor, ese sentimiento pueda quedarse ahí, atrapado en el lienzo, esperando a otro que lo mire demasiado tiempo? No lo sé. Solo os digo una cosa. Esta noche, si tenéis cuadros en casa, echadles un vistazo antes de apagar la luz. Y fijaos bien si las cosas siguen donde las recordabais. Seguimos en Ecos del Miedo. Programa 2. Objetos malditos. Hemos recorrido relojes que roban tiempo, espejos que miran, anillos que nos sueltan, muñecas con voces ajenas, cuadernos que escriben solos, fotografías que se mueven y cuadros que parecen cobrar vida. La siguiente historia nos lleva al terreno del sonido. Una caja de música. Un objeto que, en apariencia, solo trae melodía y nostalgia, pero que puede esconder algo más oscuro entre sus notas. Nos la envía Inés Romero, desde Murcia, y su correo empezaba con una frase escalofriante. Nunca subestimes la dulzura de una canción. Puede estar escondiendo gritos. Novena historia. La caja de música. Me llamo Inés Romero y soy coleccionista de antigüedades. Hace unos meses encontré en un mercado de pulgas una caja de música antigua, de madera tallada y barniz oscuro, con pequeños motivos florales y un cristal que protegía una bailarina dorada. Lo que me llamó la atención fue que al darle cuerda, la bailarina giraba y la melodía que salía de la caja no era conocida. Era dulce, melancólica, casi hipnótica. La compré sin pensarlo demasiado. Llegué a casa y la coloqué sobre la mesa del salón. Aquella noche, antes de dormir, le di cuerda de nuevo. Me quedé escuchando y al cabo de unos minutos juraría que la melodía estaba cambiando. No más notas, sino susurros, palabras apenas audibles. Al principio pensé que mi mente me jugaba malas pasadas, pero luego escuché claramente un nombre, el mío. Inés, Inés. Me giré. No había nadie en la habitación, solo la caja, girando y girando, con la bailarina en movimiento. Los días siguientes, la melodía empezó a repetirse sola. Incluso cuando no le daba cuerda, sonaba. Al principio suave, luego más fuerte, y los susurros se hicieron más claros, más persistentes. Decían cosas que yo no quería oír, secretos que jamás había contado, recuerdos que no compartí con nadie, miedos que ni yo misma sabía que tenía. Una noche, al despertar, la encontré en el suelo, abierta. La bailarina estaba inmóvil, mirando hacia mí. Y la melodía, lenta, más lúgubre, como arrastrando cada nota hacia abajo, hacia el suelo. Cuando cerré los ojos, escuché un grito muy lejano, mezclado con la música. Uno que parecía salir de dentro de mí. Intenté deshacerme de ella. La llevé a la terraza. La arrojé. Pero al mirar hacia abajo, estaba sobre la mesa del salón, intacta, y la bailarina giraba. Entonces la metí en un armario con llave. Esa noche soñé que la bailarina me hablaba. ¿Por qué me escondes? Yo solo quiero bailar contigo. Al día siguiente, el sonido volvió a escucharse. No venía de la caja. Venía de mi cabeza. No podía concentrarme.
No podía pensar sin escuchar la melodía, sin escuchar sus palabras. Intenté quemarla. La metí en la chimenea y la prendí. El barniz chisporroteó y la bailarina se derritió un poco, pero la música siguió. Unos minutos después, todo estaba en silencio. Miré al suelo. La caja estaba intacta, como si nunca la hubiera tocado el fuego. Ahora no la dejo sola. Cada noche, antes de dormir, le doy cuerda yo, porque si no lo hago, los susurros vuelven, y con ellos todo lo que temo que salga de mi propia mente. Lo más inquietante de esta historia no es que la música suene sola, sino que las melodías pueden atraparnos. Que un objeto aparentemente inocente pueda conocer lo que no queremos que nadie sepa. Y aquí os pregunto a vosotros, oyentes, ¿creéis que una caja de música puede alimentarse de nuestra mente, de nuestros recuerdos y miedos? ¿O simplemente es un efecto de la sugestión, del miedo que ponemos nosotros mismos en ella? Piensa en la última canción que te ha obsesionado. Quizá ya estés empezando a entender a lo que me refiero. Objetos malditos. Y ahora vamos con la 10ª historia. Hemos escuchado relojes, espejos, anillos, muñecas, cuadernos, fotografías, cuadros y la caja de música. La 10ª historia nos trae un objeto que combina lo cotidiano con lo inesperado. Una máscara antigua, encontrada en un mercado de antigüedades, que parece cambiar de expresión según quien la mira. Nos la envía Javier Morales, desde Valencia, y su correo comenzaba con un escalofriante aviso. No me la puse. Me miró desde la estantería, y desde entonces no puedo quitarme la sensación de que me observa incluso cuando cierro los ojos. 10ª historia. La máscara. Soy Javier Morales, coleccionista de objetos raros. Me gusta lo antiguo, lo desgastado, lo que tiene historia, incluso si esa historia da miedo. Hace unos meses, en un mercadillo, encontré una máscara de madera. Era pequeña, de rasgos humanos, con ojos ligeramente achinados y labios que parecían sonreír de manera burlona. La compré por 15 euros. El vendedor me dijo: tenga cuidado. A veces parece que no te la estás llevando tú, sino que te sigue. Reí. Pensé que era un truco para vender. Al llegar a casa, la puse en una estantería junto a otros objetos. Esa noche, la miré antes de dormir. Juraría que la sonrisa era distinta, más amplia, y los ojos más vivos. Al día siguiente, la encontré un poco inclinada hacia mí. No había nadie más en la habitación. La moví, y cuando volví a mirar, estaba otra vez ligeramente torcida. Pasaron los días, y noté cambios más sutiles. La expresión se volvía triste cuando estaba solo, burlona cuando recibía visitas, severa cuando trabajaba en la computadora. Nunca la toqué, nunca la moví, pero cada mañana algo había cambiado. Una noche desperté sobresaltado. Había oído un susurro, apenas audible. «¡Mírame!». Me levanté y la máscara estaba en mi mesilla de noche, frente a mí. Nunca la había puesto ahí. Intenté desecharla. La metí en una caja, la llevé al trastero, cerré la puerta con llave. A los pocos días, la máscara apareció sobre la mesa del salón, como si hubiera recorrido la casa sola. Mi perro la olfateó y salió corriendo. Mi gato no se acercó. Se quedó mirándola desde la distancia, con los ojos fijos y el pelo erizado. Intenté venderla en internet. Tomé fotos. Publiqué el anuncio. Al día siguiente, el mensaje de vendido estaba allí. Y nadie la había comprado. Solo había un comentario: «Gracias por traerme de vuelta».
Desde entonces, cada noche, siento la misma presión en la habitación, como si alguien respirara detrás de mí. Y si miro hacia la máscara, la expresión que veo no es la misma que la del día anterior. Siempre parece anticiparse a mis emociones. Fin. Ahora, siendo sincero, amigos, esta historia me deja con la ceja levantada. Tal vez sea imaginación de Javier. Tal vez sea paranoia por los objetos antiguos. O tal vez hay máscaras que no solo imitan emociones, sino que las aprenden. Y os pregunto a vosotros, oyentes, ¿creéis que un objeto puede leer nuestra mente, captar nuestro estado de ánimo y reaccionar? ¿O todo esto son coincidencias que nuestro cerebro interpreta mal, fruto del miedo y la sugestión? Sea como sea, la próxima vez que veáis una máscara antigua en una estantería, echad un segundo vistazo y preguntadle a la cara que os mira si está sonriendo de verdad o si está esperando algo más. Tras relojes, espejos, anillos, muñecas, cuadernos, fotografías, cuadros, cajas de música y máscaras, llegamos a la 11ª historia. Esta vez, el objeto maldito es un reloj de pulsera, aparentemente común, que parece jugar con la percepción del tiempo y alterar la realidad de quien lo lleva. Nos la envía Claudia Méndez, desde Málaga, y su correo empezaba con un escalofriante comentario. No es solo que el reloj marque la hora, es que decide cuánto dura tu día y cuánto dura tu miedo. 11ª historia. El reloj detenido. Soy Claudia Méndez, y todo comenzó hace 6 meses, cuando mi abuelo falleció y me dejó su viejo reloj de pulsera. Era un modelo antiguo, de acero, con esfera negra y números romanos. Nada extraordinario, salvo por el sonido constante del tic-tac, que me resultaba extraño, demasiado preciso. La primera noche que lo llevé puesto, noté algo raro. El tiempo parecía acelerarse y ralentizarse a voluntad. Miraba el reloj y parecía que los segundos se estiraban, se rompían y luego volvían a su ritmo. Al principio pensé que era ansiedad, estrés o que estaba demasiado cansada. A la mañana siguiente desperté y me pareció que había pasado una semana, cuando en realidad habían sido solo unas horas. El reloj marcaba la misma hora que la noche anterior. Intenté quitarlo. No podía. Se ajustaba al tamaño de mi muñeca, por sí solo, como si nunca hubiera sido mío. Durante los días siguientes, la sensación se intensificó. Los minutos pasaban lentamente cuando estaba aburrida y se escapaban demasiado rápido cuando quería disfrutar algo. El reloj parecía decidir por mí cuánto duraban las cosas, cuánto tiempo tenía para cada momento. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, el mundo se detuvo, literalmente. Las personas se congelaron, los coches dejaron de moverse, incluso el viento desapareció. Yo estaba sola en medio de la calle y el reloj marcaba un tiempo que no existía. Escuché un tic-tac profundo, más grave que de costumbre, que resonaba en mi cabeza. Intenté arrancármelo con fuerza, pero el reloj parecía adherido a mi piel. El cristal reflejaba mi rostro, envejecido, pálido, con ojeras profundas que yo no tenía, y en la esfera los números se movían como si flotaran, girando y girando, en sentido contrario. Desde entonces, la percepción del tiempo se ha vuelto una pesadilla. A veces siento que vivo horas en segundos, otras, segundos que parecen eternidades. Y cada vez que intento quitarme el reloj, un dolor agudo me atraviesa la muñeca, recordándome que el tiempo ahora me pertenece. Lo más inquietante
es que he empezado a notar cambios en la realidad. Objetos que desaparecen, palabras que se repiten sin sentido, personas que parecen duplicadas durante instantes. El reloj no solo controla el tiempo, parece controlar el mundo a mi alrededor. He intentado destruirlo. Lo metí en agua, lo golpeé, incluso traté de quemarlo. Nada. Cada vez que lo miro, la aguja de los segundos se mueve sola, lenta, burlona. Esta noche, mientras escribo estas líneas, el tic-tac me acompaña. Se escucha dentro de la habitación y dentro de mi cabeza al mismo tiempo. Sé que el tiempo que me queda es relativo y que este reloj, ahora, decide cuándo termina mi miedo y cuándo termina mi vida. Esta historia me deja pensativo. Un reloj que manipula el tiempo. ¿Es posible o es pura paranoia? Tal vez haya explicaciones científicas, defectos en el mecanismo, alucinaciones. O tal vez, como dice Claudia, hay objetos que deciden por nosotros, que juegan con nuestra mente y nos obligan a enfrentarnos al miedo más profundo, la falta de control. ¿Y vosotros, oyentes, qué opináis? ¿Creéis que un simple reloj puede alterar la realidad? ¿O todo esto son efectos del estrés y la sugestión? Seguimos en Ecos del Miedo, después de relojes que manipulan el tiempo, máscaras que miran, cajas de música que susurran y demás objetos inquietantes. Llegamos a la 12ª historia. Esta vez, el objeto maldito es un libro antiguo, encontrado en un mercadillo y con una inscripción inquietante, firmada por M. Alderich. Nos la envía Marina López, desde Salamanca, y su correo comenzaba con estas palabras: no sé si lo que escribí estaba en mí o si lo puso el libro. 12ª historia. El libro de Alderich. Me llamo Marina López y siempre me han gustado los libros antiguos. Aquellos con hojas amarillentas, olor a humedad y tinta antigua. Hace unos meses, paseando por un mercadillo, encontré un volumen pequeño, encuadernado en cuero negro. La portada no tenía título, solo unas letras grabadas en relieve que apenas se distinguían. Al abrirlo, en la primera página había una inscripción con tinta roja. Para quien lo encuentre, observa, escribe, recuerda. M. Alderich. Me intrigó. No parecía una dedicatoria común, era casi una advertencia. Decidí llevármelo a casa. Al principio, no parecía diferente a cualquier otro libro. Era un diario, vacío, páginas listas para escribir. Pero la noche que me acosté, sentí la necesidad de abrirlo y escribir algo. No recuerdo qué puse. Al despertar, encontré varias páginas llenas de palabras que yo no recordaba haber escrito, describiendo escenas de mi infancia, secretos que nunca conté a nadie. Al principio pensé que era un diario automático, algún truco de mi subconsciente, pero la escritura no era exactamente mía. La letra cambiaba ligeramente, más irregular, y algunas frases parecían amenazantes, como si me observaran desde el papel. Días después, al leer las páginas, descubrí detalles que nadie más podía conocer, momentos que pensé olvidados, conversaciones con amigos que ni recordaba, pensamientos que no había compartido jamás. El libro parecía traer recuerdos y obligarme a plasmarlos, a revivirlos. Pero entonces comenzó a mostrar cosas que no habían sucedido. Escenas oscuras, lúgubres, violentas. Y cada vez que leía, sentía que mi entorno se transformaba. Sombras que se movían donde antes no estaban. Susurros que aparecían al cerrar el libro
y un frío constante que recorría la habitación. Intenté ignorarlo. Lo dejé cerrado en una estantería, pero las páginas se movían solas. Al abrirlo, siempre había nuevas entradas, nuevas historias que yo no recordaba escribir, y siempre firmadas con la misma rúbrica: M. Alderich. Una noche, mientras leía una de esas páginas, sentí un calor en mi nuca y un susurro: sigue escribiendo. Miré alrededor. No había nadie, solo el libro abierto frente a mí, como si me exigiera continuar. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo escenas de aquel libro, escenas que parecen reales y otras que no lo son. No puedo dejar de leerlo, no puedo dejar de escribir, y sé que cada palabra que pongo, cada recuerdo que escribo, alimenta algo que no es mío. He pensado en quemarlo, pero incluso en la chimenea, antes de que la llama lo toque, las páginas desaparecen del fuego y la inscripción de M. Alderich vuelve a aparecer, roja y brillante, en la primera página. Ahora, escribo estas líneas con la certeza de que el libro me posee tanto como yo a él, y que hay cosas que uno no debería recordar, ni siquiera inventar. Este relato me pone los pelos de punta. Un libro que no solo guarda palabras, sino memorias y realidades que no son del lector. ¿No os da escalofríos solo de pensarlo? Y aquí os lanzo la pregunta a vosotros, oyentes. ¿Creéis que un libro podría tener la capacidad de enseñarnos cosas que no vivimos? ¿O esto es solo imaginación de quien escribe bajo la obsesión por lo oculto? Sea como sea, hay objetos que no esperan a ser leídos, sino que te leen a ti. Llegamos a la 13ª y última historia del programa, 2 de Ecos del Miedo, Objetos Malditos. Tras relojes que manipulan el tiempo, máscaras, cajas de música, libros que poseen memorias y todo lo demás, cerramos la recopilación con un objeto pequeño, cotidiano, pero cargado de terror psicológico. Una historia que nos recuerda que lo más peligroso a veces está justo frente a nosotros, esperando ser tocado. Nos la envía Sofía Navarro, desde Sevilla, y he dejado esta historia para el final, porque es espeluznante. 13ª historia, El Anillo de los 13. Me llamo Sofía Navarro y trabajo en una librería antigua. Hace unos meses, un cliente viejo y extraño me dejó un pequeño anillo de plata, muy sencillo, con una inscripción diminuta. 13. Me dijo: guárdalo bien. Algunos números traen mala suerte, y este más que ningún otro. Lo tomé sin pensar demasiado. Nunca creí en supersticiones, hasta que lo puse en mi dedo. Al principio, nada sucedió, pero esa misma noche desperté sobresaltada. El anillo estaba caliente, como si tuviera vida propia, y noté un hormigueo extraño que subía por mi mano hasta el hombro. Miré la inscripción bajo la luz de la lámpara, y por un instante los 13 parecieron moverse, retorcerse, cambiar de forma. Los días siguientes, todo empezó a volverse extraño. Cada vez que veía un número, 13, en un reloj, en un anuncio, en una factura, sentía un escalofrío que recorría todo mi cuerpo. Y no solo eso. A veces, en los reflejos del espejo, veía sombras que imitaban mis movimientos, pero con un retardo inquietante, como si otra versión de mí existiera justo detrás del cristal. Pronto, empecé a notar que los demás números también tenían efectos extraños. El 6 se deformaba cuando lo miraba, el 9 desaparecía.
Pero el 13 parecía vivir, observar y actuar. Me encontraba en medio de la calle y los 13 de las matrículas, relojes y letreros me miraban como si me conocieran. Intenté quitarme el anillo. No podía. Se ajustaba a mi dedo como si nunca hubiera sido de otro tamaño. Si trataba de sacarlo, un dolor agudo me atravesaba la mano y un zumbido ensordecedor me llenaba los oídos. Con el tiempo, mi sueño desapareció. Cada noche veía 13 figuras humanas, siempre 13, formadas de sombras y humo, que caminaban lentamente a mi alrededor mientras el anillo brillaba en mi mano. Susurraban mi nombre, decían secretos que yo no había pronunciado y me obligaban a repetir sus palabras en sueños. Intenté romperlo, lanzarlo, esconderlo. Siempre volvía a mi mano y cada vez que lo miraba, el número 13 parecía profundizarse en la plata, como si quisiera inscribirse bajo mi piel. La última vez que alguien entró en mi apartamento, se quedó paralizado. «¿Qué te pasa en la mano?», preguntó. El anillo brillaba, los 13 parecían vivos, y una sensación de maldad contenida lo llenó de miedo. No quise explicarle nada, porque no hay palabras para describir cómo un número puede perseguirte, dominarte y consumir tu mente. Ahora vivo con él en mi dedo. Ya no intento quitármelo. El 13 es mío, y yo soy del 13. Cada día, más consciente de que no hay escapatoria, de que cada mirada, cada número que encuentro, me recuerda que estoy atada a algo que no entiendo, pero que lo sabe todo de mí. Y con esta historia cerramos el programa 2 de Ecos del Miedo. Un pequeño anillo, un número, una superstición y un terror que no se ve, pero se siente en cada fibra de la mente. Os lanzo la pregunta, oyentes. ¿Creéis en la mala suerte o en la maldición de ciertos objetos? ¿O es simplemente la mente humana jugando con nosotros, amplificando el miedo hasta convertirlo en realidad? Sea lo que sea, recordad, a veces lo más cotidiano es lo más peligroso, y de vez en cuando el verdadero terror se esconde en algo tan pequeño que cabe en un dedo. Con esto cerramos el programa 2 de Objetos Malditos. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal Ecos del Miedo para seguir recibiendo relatos escalofriantes de suscriptores. Y quién sabe, tal vez algún día el miedo toque a vuestra puerta.